Ahora vamos a hablar sobre el patrimonio familiar. Antes de iniciar con el concepto, vamos a analizar cuál es el fundamento jurídico de esta institución. El patrimonio de familia tiene su fundamento, obviamente, en nuestra Constitución, de manera específica en el artículo 23 constitucional. En él se van a establecer las bases para su regulación y también en la Constitución, de manera específica, en el artículo 123 constitucional, se va a establecer que van a ser las leyes secundarias las que van a determinar cuáles son los bienes que van a constituir el patrimonio de familia. De esta manera, vamos a tener que de manera específica, el Código Civil es el que va a regular su constitución y su extinción. Como lo había mencionado anteriormente, el patrimonio de familia es una institución de interés público y tiene por objeto afectar uno o más bienes para proteger económicamente a la familia y sostener al hogar. Esta definición es del Código Civil del Distrito Federal, contenida en el artículo 723. Así tenemos entonces que el patrimonio de familia puede ser constituido por cualquiera de los integrantes de la familia, es decir, el padre, la madre o ambos, la concubina, el concubino o ambos, la madre soltera, el padre soltero, los abuelos, los hijos, las hijas, cualquier persona que considera necesario constituirlo con la finalidad de proteger económicamente a su familia. Ahora sí, veamos cuál es el concepto de patrimonio familiar. Tenemos que es el conjunto de bienes libres de gravámenes e impuestos, inembargables y no susceptibles de enajenación que la ley destina a una familia con el fin de proteger y asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de los acreedores alimentarios, esto es, los integrantes de la familia. De este concepto podemos extraer algunas ideas. En primer lugar, tenemos que es importante el hecho de que van a ser bienes que no van a ser susceptibles de enajenación, es decir, no se puede transmitir su propiedad, y tiene la finalidad de asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de los miembros de la familia que requieren precisamente alimentos. Veamos entonces cuáles son los inmuebles o bienes bienes en general, porque también pueden ser bienes muebles. ¿Cuáles son los bienes que comprende o que puede comprender este patrimonio familiar? En primer lugar, tenemos la casa habitación y el mobiliario de uso doméstico y cotidiano, porque es el lugar en donde la familia vive y satisface gran parte de sus necesidades. Por otra parte, tenemos una parcela cultivable, los giros industriales y comerciales, cuya explotación se haga entre los miembros de la familia. Aquí estamos hablando de, por ejemplo, cuando entre todos se dedican a la cosecha de determinado producto en su propiedad. También se puede puede entrar en este rubro los giros industriales, por ejemplo, si la familia es dueña de una carpintería o si la familia trabajan entre todos una tortillería, etcétera. Y esto va a requerir obviamente o implica que todos los utensilios propios de su actividad también van a quedar incluidos dentro de lo que es el patrimonio familiar. Obviamente hay ciertas condiciones o ciertos límites en cuanto al valor de estos. Esto lo veremos un poco más adelante. Tenemos entonces, y se deriva también del propio concepto de patrimonio familiar, que tiene dos características importantes. Van a ser bienes que van a ser inalienables e imprescriptibles. Es decir, no van a estar sujetos a embargo ni a gravamen alguno y también no se van a perder por el simple transcurso del tiempo. Veamos cada uno de estos conceptos. En primer lugar, tenemos la inalienabilidad.
No se puede, significa que no se pueden enajenar, es decir, no se pueden transmitir, ni ceder, ni vender. Entonces va a ser un patrimonio que va a estar dedicado, en primer lugar, sobre todo se trata de la casa, a la habitación de la familia. Y si se trata de un negocio o algún giro industrial o una parcela, son bienes que están destinados a la manutención de la familia. Por lo tanto, no se pueden ceder, ni embargar, ni nada por el estilo. Por otro lado, tenemos que son imprescriptibles. Esto en relación a que recordemos que la prescripción es esta figura jurídica que permite ya sea el obtener o el perder un bien por el simple transcurso del tiempo. En este caso, la imprescriptibilidad está relacionada con que no se pueden perder estos bienes por el simple transcurso del tiempo. Van a seguir formando parte de lo que sería el patrimonio de la familia. Al respecto, nuestro Código Civil del Estado de México nos dice que tiene derecho a exigir la constitución del patrimonio familiar cuando haya peligro de quien tiene obligación de dar alimentos pierda sus bienes por mala administración o porque los esté dilapidando. Los acreedores alimentistas por sí o a través de sus representantes tendrán derecho de exigir judicialmente que se constituya el patrimonio de familia. Y también nos dice el Código del Estado de México, el Código Civil, que los efectos de la constitución del patrimonio de familia, respecto a los efectos de la constitución del patrimonio de familia, nos dice que la constitución del patrimonio no transmite la propiedad de los bienes que lo forman a los miembros de la familia beneficiaria, solo da derechos a disfrutar de estos bienes. En términos generales, tenemos que la constitución del patrimonio de familia hace pasar a los beneficiarios la propiedad de los bienes que quedan afectos al mismo, pero esto significa que van a estar regulados bajo el régimen de copropiedad, en el sentido de que atendiendo al número de miembros de la familia beneficiada, es en función de esto cómo se va a determinar la copropiedad de este patrimonio. ¿Cuáles son las condiciones para poder constituir el patrimonio de familia? En primer lugar, hay dos requisitos muy importantes. Tiene que ser un patrimonio por familia. Recordemos que se trata de una institución que busca proteger a la familia como núcleo de la sociedad, a la familia como el lugar en donde crecen, se desarrollan los miembros de ella. Entonces, por eso nada más puede ser un solo patrimonio de familia. Y por otra parte, la segunda condición es que tiene que estar ubicado en el lugar en el que tenga su domicilio el que lo constituye. Es decir, no puedo constituir como patrimonio de familia una casa en donde no está habitando la familia. Tiene que ser el lugar en donde habita la familia. Y al respecto también se puede agregar que solo se puede constituir con bienes, con los demás bienes que se encuentran precisamente en el lugar donde vive la familia. Por otra parte, tenemos que nuestro Código Civil del Estado de México nos señala respecto a las personas que tienen derecho sobre el patrimonio de familia, que tienen derecho de habitar la casa y de aprovechar los frutos de la parcela. El cónyuge del que lo constituye, las personas a quienes tiene obligación de dar alimentos o los miembros de la familia a favor de quien se constituya el patrimonio familiar. Este derecho es intransmisible. Entonces tenemos que esto está relacionado precisamente con la situación que les comentaba, la condición que les comentaba hace un momento, que es que se habite precisamente la casa que se está constituyendo como patrimonio familiar. Y esto tiene también como consecuencia que en caso de que se trate de una parcela, los miembros de la familia puedan aprovechar los frutos de la misma.
Bien. Otra limitación que tiene esta institución es el valor de los bienes afectos al patrimonio familiar. No se puede establecer como patrimonio familiar ningún bien inmueble o bienes que tengan un valor mayor a el resultado de multiplicar el factor de 10.950 por el importe de 3 salarios mínimos generales diarios vigentes en el Distrito Federal en el momento en el que se constituya el patrimonio familiar. Obviamente esta cantidad va a sufrir un incremento anual que va a ser equivalente al incremento que tenga la moneda en virtud de la inflación, ¿no? Todos estos fenómenos económicos también van a impactar este patrimonio. Y este monto, digamos, va a estar determinado de manera oficial a través del Banco de México, a través del Diario Oficial de la Federación. En el Estado de México cambia un poco el monto. En el Estado de México nos dice respecto al valor máximo del patrimonio familiar, nos dice que los bienes afectos a este tendrán un valor equivalente a 10,000 veces el salario, el valor diario de la unidad de medida y actualización, es decir, la UMA, vigente al momento de constituirse. Entonces, multiplicamos el valor de la UMA por 10,000 veces y de esa manera vamos a tener cuál es el monto máximo que pueden tener los bienes afectos al patrimonio familiar. Por otra parte, tenemos que la ley establece ciertas formalidades para constituir este patrimonio familiar. Veamos cuáles son. En primer lugar, tenemos que las personas que pueden constituirlo, como ya lo habíamos visto, pueden ser el padre, la madre, cualquiera de los concubinos, el padre o la madre solteros, los abuelos, los hijos e incluso los hermanos. En cuanto a la representación y administración de este patrimonio, desde el momento en que se constituye, se va a hacer cargo de esta actividad quien haya sido nombrado por la mayoría de los beneficiarios para tales efectos, es decir, van a tener un representante común para que lleve a cabo estas actividades. Al efecto, nos dice el Código Civil del Estado de México en el artículo 4379 que en cuanto a la representación de los beneficiarios ante terceros, nos dice que los beneficiarios de los bienes afectos al patrimonio de la familia serán representados en sus relaciones con terceros, en todo lo que al patrimonio se refiere, por lo que lo constituyó en su defecto por el nombre de la mayoría, por el que lo constituyó en su defecto por el nombre de la mayoría. El representante tendrá también la administración de dichos bienes, es decir, concuerda precisamente con la legislación del Distrito Federal. En cuanto a las formalidades, tenemos otros requisitos que también están establecidos en la legislación. En primer lugar, se tiene que presentar una solicitud. Esta presentación la tiene que llevar a cabo el representante común de los integrantes de la familia. Y punto número 2, tiene que presentarse junto con esta solicitud un inventario preciso de los bienes muebles e inmuebles que se consideran para su constitución. Y obviamente, una vez que estén constituidos, posteriormente se va a hacer la inscripción correspondiente en el registro público de la propiedad. Ahora bien, dentro de este inventario también se tiene que agregar un comprobante de propiedad y además un certificado de libertad de gravámenes en su caso. Y una vez cubiertos todos estos requisitos, el juez de lo familiar va a poder aprobar la constitución del patrimonio familiar. La solicitud a que hicimos referencia en la diapositiva anterior deberá incluir la siguiente información. Primer punto, los nombres de los miembros de la familia. Todas las personas que van a ser las beneficiarias de este patrimonio familiar.
todos los acreedores alimentarios que tengan derecho a recibir alimentos tienen que ser señalados y nombrados en esta solicitud. Por otra parte, el domicilio de la familia, obviamente para los efectos de la Constitución. Luego tenemos el nombre del propietario de los bienes destinados para constituir el patrimonio familiar, que en este caso estaríamos hablando del deudor alimentario. También tiene que incluir el valor de los bienes constitutivos del patrimonio familiar. Esto con la finalidad, obviamente, de establecer o poder determinar que se encuentran dentro del límite que establece la ley. Para ello se tiene también que comprobar la propiedad de estos bienes. Hay en el Código Civil del Estado de México, nos señala algunas restricciones en relación con el patrimonio familiar. Nos dice que la constitución de este patrimonio no puede hacerse en fraude a acreedores. Y también que se va a extinguir cuando cese el derecho de los beneficiarios a recibir alimentos. El primer punto se refiere a que vamos a suponer que el propietario, el titular de los bienes, antes de la constitución del patrimonio familiar, tenga deudas pendientes que no ha cubierto, y para evitar pagar a estos acreedores con los que tiene contraídas estas deudas, pretenda establecer estos bienes como patrimonio familiar para que no puedan estar sujetos a enajenación o a embargo. Entonces, esto es lo que constituiría precisamente el fraude a acreedores. Por otra parte, tenemos que se va a extinguir este patrimonio familiar cuando termine el derecho de los beneficiarios a recibir alimentos. Es decir, no va a ser de naturaleza permanente. Mientras existan la necesidad de estos acreedores, el patrimonio familiar va a subsistir. Otras restricciones tenemos, que se extingue cuando cesa el derecho de los beneficiarios y luego cuando los beneficiarios dejan de habitar por un año la casa o se deje de explotar el comercio, la industria o se deja de cultivar la parcela. Aquí es obvio porque si ya no viven en esa casa y o ya no cultivan o atienden el negocio en caso de algún giro industrial, que formaba parte del patrimonio, significa que ya no lo requieren, significa que ya no forma parte de estos bienes que son necesarios para cubrir sus necesidades. Por lo tanto, se extinguiría. También cuando los beneficiarios demuestren la necesidad o utilidad de extinguir el patrimonio. Puede darse el caso que para los beneficiarios sea necesario o útil llevar a cabo la extinción y para ello pues obviamente se promovería ante el juez que lo otorgó para solicitar decrete la extinción. Y cuando el patrimonio sea expropiado por causa de utilidad pública. Sabemos que estos bienes cuando hablamos de utilidad pública y de expropiación, estamos hablando de esta institución que está contemplada precisamente también en el artículo 27 constitucional, que nos establece que cuando un bien es de utilidad pública puede ser afectado por la expropiación, siempre y cuando se acredite precisamente que es de utilidad pública y se pague la indemnización correspondiente, es decir, se cubra el valor del inmueble. En este caso, obviamente, se les cubriría a los beneficiarios de este patrimonio familiar. También existe la posibilidad de que se disminuya este patrimonio familiar. Y esto va a suceder cuando se demuestre que la disminución es útil o necesaria, igual que en el caso de la extinción, o cuando después de haber sido constituido por razones ajenas a quien lo constituyó o a sus beneficiarios, el valor del mismo rebase en más de un 100% el valor máximo autorizado. Entonces se verán en la necesidad de promover ante el juez la solicitud de disminución del patrimonio familiar para que quede ajustado conforme a derecho. En ambos casos
se tiene que dar vista al Ministerio Público, porque recordemos que son situaciones de orden público y de interés general. Muy bien, y con esto llegamos al término del tema, el desarrollo del tema. Vamos a ver ahora las conclusiones. En primer lugar, vimos el concepto de patrimonio familiar. Vamos a entender por patrimonio familiar a esa institución que es de interés público y que tiene por objeto afectar bienes con la finalidad de proteger económicamente a la familia y de sostener al hogar. Entonces, en función de esto es que se va a constituir. Tenemos también que puede comprender, o comprende, mejor dicho, la casa habitación. En caso de que exista una parcela, también la puede comprender. Y obviamente a lo que hacíamos referencia a los utensilios para llevar a cabo esta actividad productiva que tiene la finalidad de satisfacer las necesidades de la familia. Luego tenemos que tiene algunas características este patrimonio familiar. Son dos características. Primera, que es inalienable, no es susceptible de enajenación y de embargo. Y también es inembargable. Esta sería la segunda característica. Por otra parte, vimos también quiénes pueden solicitar la constitución de este patrimonio familiar. Obviamente la pueden solicitar todos, ya sea de manera personal o a través de un representante, todos aquellos quienes tienen derecho a recibir, todos los beneficiarios, a recibir alimentos por parte de un deudor alimentario. Es decir, estamos hablando de los acreedores alimentistas. Puede ser el padre, la madre, el hijo, la hija, el abuelo, la abuela. En caso de padres solteros también se puede constituir, siempre y cuando se trate de personas que se consideran acreedores alimentistas. ¿Cuáles son las condiciones para establecer o constituir este patrimonio familiar? La primera la tenemos en cuanto al domicilio. El domicilio de los beneficiarios tiene que corresponder precisamente con este bien que se pretende quede establecido o constituido como patrimonio familiar. Y por otra parte, que sea un solo bien, un solo patrimonio. Pueden ser diversos bienes, por ejemplo, en el caso de la casa y la parcela y de los utensilios. Pero todos ellos van a constituir una sola masa, un patrimonio único. Luego tenemos que el valor a que pueden ascender estos bienes tiene un límite. En el caso del Estado de México, este límite va a estar determinado en función del producto, es decir, el resultado de multiplicar el valor de las sumas, que son las unidades de medida y actualización, por 10,000. Y en el caso de la Ciudad de México sería el resultado de multiplicar 10,950 por 3 veces el salario mínimo. Si ustedes se dan cuenta, hay una gran diferencia. En primer lugar, el salario mínimo es mucho mayor en la Ciudad de México que en el Estado de México. Y por otra, en esta operación, en este cálculo, se está tomando en cuenta 3 veces el salario mínimo. Para hacerlo un poco equivalente, lo justo sería que quedara considerado también 3 veces la unidad de medida y actualización multiplicado por 10,000. Bien. Finalmente tenemos cuáles son los requisitos. Tenemos dos requisitos, requisitos de dos naturalezas. La primera sería la solicitud que se presenta ante la autoridad, en donde se tiene que señalar quiénes son los beneficiarios, cuáles son los bienes que se van a ver afectados por este patrimonio familiar, el nombre del titular, es decir, del deudor, a nombre de quién están los bienes, para que
pueda establecerse o constituirse este patrimonio. Y en segundo lugar, se tiene que presentar adjunto a esta solicitud un inventario en donde se especifique la totalidad de los bienes que van a formar parte de este patrimonio y por otra parte el valor. Tiene que ir un avalúo para que se pueda determinar que no, o establecer que no se exceda del monto máximo que establece la ley al respecto. Bien, con esto terminamos el tema de patrimonio familiar.